Cuando nosotros tenemos confianza en alguien, nos vamos a sentir seguros, nos vamos a sentir protegidos, nos vamos a sentir de que realmente hay alguien quien cuida de nosotros. De la misma manera también Dios nos ofrece su seguridad a través de la confianza que nosotros tenemos en Él. Dios desea que podamos confiar en Él y creo que esa confianza va creciendo poco a poco a través de nuestra relación con Dios, a través de la lectura de la palabra. Por eso dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, lo que genera en nosotros es confianza, porque decimos, si Dios lo hizo con fulano de tal, si Dios lo hizo con Ana, por ejemplo, que era una mujer estéril, a pesar de que era estéril, Dios hizo un milagro al siguiente año y Dios obró de una manera significativa. Lo hizo con Sara, quien era una mujer estéril, su esposo Abraham, ancianos ya. Sin embargo, Dios lo hizo. Entonces dice uno, Dios lo hizo. Ellos clamaron y Dios contestó a la oración. Lo vemos, por ejemplo, con aquellos 4 jóvenes que no podía, ellos no se dieron a adorar a la imagen de oro que había sido creada por el rey, en este caso Nabucodonosor de Babilonia, y ellos dijeron, no vamos a adorar a la imagen. Y entonces ese día tomaron la decisión de subir de temperatura 7 veces más de lo acostumbrado el horno. Entonces, pero aún así Dios los libró. Entonces uno va leyendo todas estas historias y lo que va creciendo en nosotros es fe. Lo que va creciendo en nosotros es confianza hacia Dios. Dios quiere entonces que te puedas sentir seguro. Hoy quiero invitarte en el nombre de Jesús para que tu fe crezca. ¿Cómo? Para que tú busques a Dios, para que tú leas su palabra y por supuesto la fe crezca en ti para hacer milagros en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ir a un texto muy bonito que está en Marcos capítulo 4 y su versículo 35. El título es Jesús calma la tempestad. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados o por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, acá resulta que ellos ya habían terminado de predicar, obviamente Jesús había terminado de predicar, y entonces ya era tarde y había que pasar al otro lado, y entonces les da la orden, les da la palabra, pasemos al otro lado. Es una orden la que Jesús les da. Pero de repente cuando se suben a la barca y empiezan a ir hacia el otro lado, ya las olas, por la hora obviamente, azotaban la barca y las olas eran tan altas que se metían dentro de la barca, de tal manera que quería hundir la barca. Jesús en ese momento estaba durmiendo en la popa, entonces no sentía él el frío, no sentía él, por ejemplo, las olas, ¿verdad? Porque las olas estaban en la parte de afuera. Entonces, y en una de esas van a despertarlo, inmediatamente le dicen, Señor, no sé si ya te diste cuenta que la barca se está hundiendo y que nos vamos a morir. Estaban desesperados totalmente. Y entonces el Señor les dice, ¿por qué os amedrentáis? ¿No confían en mí? ¿No tenéis fe? Entonces, pero bueno, el Señor viene, le habla a la tormenta y le dice, calla, y enmudece. Inmediatamente las olas
cesaron, el viento cesó totalmente. Entonces vemos acá algo bien interesante. Número uno es de que Jesús le habla a ellos y les dice: ¿acaso no confían en mí? ¿Por qué tienen miedo? ¿Piensan que yo los voy a dejar morir? ¿Piensan que yo voy a dejar que se hundan, que se ahoguen? Entonces les dice: no, ustedes aprendan a confiar en mí. Yo he hecho milagros, ustedes se han dado cuenta de los milagros que hice. Convertí el agua en vino, sané a la suegra de Pedro, sané a los enfermos, sané a los endemoniados. Entonces, si ustedes han visto todos esos milagros, confíen en mí. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros confiemos en Él, pero el confiar en Él no solamente es decir yo confío en Él, sino es cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor y tratamos la manera de hacer lo que Él nos dice. Entonces esa confianza va creciendo poco a poco. Cuando nosotros de vez en cuando obedecemos, hoy obedecemos, mañana desobedecemos, entonces ese nivel de confianza se fractura. Hay una pequeña incisión ahí, hay una pequeña lujación, hay una pequeña fractura. Entonces no me siento digno de pedirle a Dios porque ayer pequé, porque ayer fallé, porque ayer cometí un error. Entonces no me siento digno de pedirle. Entonces esa relación se fractura. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea? Es de que podamos permanecer. Hay un pasaje muy bonito que está en San Juan capítulo 15, versículo 1, donde él dice a los discípulos: yo soy la vid, dice, yo soy el árbol que da uvas, ¿verdad? Y mi padre es el labrador, pero ustedes son los pámpanos, es decir, las ramas. Entonces, ustedes tienen que permanecer en mí, ustedes tienen que estar junto a mí. ¿Para qué? Para que la savia que yo tengo pase por ustedes, ¿verdad? La savia es la vida del árbol, y esa vida recorre en todo el árbol, recorre en las ramas, obviamente en el fruto, y recorre en el tallo, recorre absolutamente en todo el árbol. Pero ¿qué pasa si una rama de repente se despega? Entonces esa rama va a empezar a secarse poco a poco hasta morir y luego ser echada en el fuego. Dios no quiere que nos apartemos. Hoy es muy fácil apartarnos de Dios. Es muy fácil distraernos a través de las redes sociales. Es muy fácil, distraernos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es venir y aprender a tener dominio sobre nosotros, dominio de no tomar a cada momento el celular, ¿verdad? Dominio de escoger qué vamos a ver, porque hoy podemos encontrar de todo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es trabajar en nuestro dominio propio. ¿Para qué? Para que eso no afecte nuestra mente, para que eso no afecte nuestro corazón. Entonces es importante el dominio sobre nuestra vida. Entonces, no distraernos, sino permanecer en Él. ¿Y qué pasa si permanecemos en Él? La palabra del Señor dice que Él va a limpiarnos, Él va a podarnos. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto. Y algo muy bonito es de que dice: si permanecen ustedes en mí y yo permanezco en ustedes, pidan. Y yo permanezco en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Dios desea que nosotros le pidamos. Amén. Pero debe haber un nivel de constancia con Él, de no apartarnos, de no separarnos. Y por si en algún momento nos apartamos, nos separamos, claro, abogado tenemos ante el Padre Celestial a Jesucristo, le pedimos perdón, nos reconciliamos con Él y sencillamente Dios vuelve a restaurar, gracias a la misericordia de Dios, su relación con nosotros y nuestra relación hacia Él, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, otra cosa que vemos acá bien interesante es de que el nivel de confianza que Jesús tenía en su Padre era importante. Cuando Él le dice calla y enmudece, le ora a Dios, le pide: Señor, la tormenta que se detenga. ¿Qué pasó? Inmediatamente un milagro sucedió. La palabra del Señor dice: si tienen fe y no dudan, podrán decirle a este monte: quítate y ponte en el mar, y os será hecho.
Dios quiere que nuestra relación de confianza vaya creciendo, vaya como aumentando como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Entonces Dios quiere que vayamos poco a poco, creciendo en nuestro nivel de confianza. Entonces, acá veo algo bien interesante en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿la obediencia es importante? Sí, es importante. No hay forma de que yo crezca en confianza a menos que obedezca al Señor. Miren esto. En San Juan capítulo 5, versículo 19. San Juan 5, 19, permítanme encontrarlo acá. Está en la Reina Valera 1960, dice, San Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Dónde miraba a Jesucristo hacer los milagros, las maravillas, los prodigios? A Dios en el lugar secreto. Había un lugar donde Jesús pasaba tiempo. La Biblia dice incluso que Jesús ya de noche se apartaba a lugares desiertos y se iba a orar. Otras veces pasaba toda la noche orando. Otras veces en distintas horas de la noche él oraba. Utilizaba ciertas vigilias para orar. Entonces Dios quiere que nosotros podamos pasar tiempo con él. ¿Para qué? Para que antes lo veamos en el lugar espiritual y luego se manifieste en el lugar físico, en el mundo natural. Entonces Jesús eso era lo que hacía. Cuando él le dice que los vientos se detengan, él lo veía en el lugar secreto con su papá. Él oraba a Dios y Dios le revelaba, va a haber tal cosa, va a haber tal situación. Entonces ya estando acá en el mundo físico, él ya había pasado tiempo en la presencia de Dios. Él ya se había preparado, él ya había generado confianza con Dios. Entonces ya era mucho más fácil que él le hablara a los vientos para que callaran. Entonces es importante primero ver a Jesús hacer milagros en el lugar secreto para luego ir al mundo físico, al mundo natural y que los milagros sucedan tan naturalmente. Entonces, hay otra lección acá. Jesucristo pasaba tiempo en la presencia del Padre. Y él dice, yo no hago nada de lo que vea a mi Padre hacer. Es importante que nosotros aprendamos, número 1, a ver a Dios en nuestra vida. Número 2, a obedecer a Dios. Y número 3, una de las cosas que necesitamos desarrollar en nosotros es virtud, dominio propio, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestra mente todos los días de nuestra vida. Dice un pasaje, sin santidad nadie verá al Señor. Para ver a Dios obrar en nuestras vidas necesitamos cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros oídos, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón. Hay tantas cosas que nosotros necesitamos cuidar. Incluso la palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, o de él depende la totalidad de tus decisiones, de tus pensamientos. Hay que cuidar de todo ello en nosotros.